si sientes que se cae, pastor, lo quitamos. ¿Sí? Tuvimos un pequeño accidente, pero bueno. Ok. Extiende tu brazo, te pido de favor. Señor, te damos gracias por la vida del pastor Fer, por el amor con el que lo has traído siempre, por el día en el que llegó a nuestra iglesia y se levantó. Él también tuvo que sanar su corazón, su mente de muchas batallas, y él decidió quedarse, ser obediente, crecer. Y hoy, Señor, yo te pido que lo bendigas, que bendigas a Héctor, que limpie su corazón y sane su mente también, que también al pastor Fer lo protejas, lo levantes y que multipliques todo lo que toque en sus manos, Señor, para bien, para vida y para paz. Y que esta palabra de hoy sea reveladora ante nuestros oídos. Lo declaramos en gran manera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Buenas tardes. Sí, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la prédica del día de hoy. Estamos siguiendo una temática, como bien lo dice la pastora Rose, acerca de unas series que se llaman Tomando Decisiones o Cómo Tomar Decisiones desde el Corazón de Dios. El día de hoy vamos a tocar el tema de salud y me parece bastante importante, ya que muchos de los problemas, muchos de nuestras cargas, de las situaciones que nos ven forzados a veces a acercarnos a Dios, es la salud precisamente. La prédica está titulada El Templo de Dios y yo creo que con esto ya avanzamos bastante. ¿Tú sabías que un edificio para construirse requiere de una planeación? Requiere de una maqueta, requiere de un plano, requiere de establecer dónde se va a construir, con qué materiales, qué le vas a poner, qué le vas a quitar. Algunos de ustedes quizás sean más expertos en esa situación. Pero una vez construido el edificio y cuando ya es puesto a andar, ese edificio va a cumplir una función. Y esa función puede estar dividida en diferentes áreas. Cada una de esas áreas, dependiendo de sus objetivos, se va a ir desgastando. Entonces, cuando se desgasta, lo que hay que darle es un mantenimiento preventivo o correctivo. O incluso hay algunas áreas que se van a tener que demoler, cambiar, agregar, y entonces entrará en una remodelación. Y finalmente, a lo largo de mucho tiempo, que es lo que espera aquella persona que planeó ese edificio, tendrá una vida que concluir de ese edificio. Y entonces algo tendrá que pasar nuevamente para planear cómo tirar ese edificio y planear qué se va a hacer con ese lugar. Bueno, pues con este ejemplo quiero partir, porque este edificio y esos edificios, que son ustedes y yo, tiene un dueño, tiene un arquitecto, tiene un proveedor, tiene un protector y tiene un habitante al mismo tiempo. Y ese es el Espíritu Santo. Dios planeó crearnos, Dios planeó cómo íbamos a funcionar, cuáles eran los objetivos que teníamos, qué es lo que teníamos que hacer. En algún momento sabemos que todo nuestro ser, así como Él lo concibió, va a estar constituido nuevamente a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, en algún punto de la historia de la humanidad, después de la creación, esa humanidad pecó y el cuerpo físico tuvo que tener un límite, tuvo que tener una finitud. Y entonces a partir de ahí vienen un devenir de cosas que ya estaban planeadas, simplemente que tuvieron que hacerse más rápido. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3, del 16 al 17: ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Su edificio y mi edificio, donde habita el Espíritu Santo, santo es decir, está apartado para Dios. Cada uno de nosotros que hemos recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas, nos hemos convertido en algo especial para Dios. No porque no lo fuéramos, porque somos su creación, pero ahora somos sus hijos.
Porque recuerda que esa humanidad que pecó tuvo que recibir una salvación, tuvo que restituirse esa comunión con Dios. ¿Y eso quién lo hizo? Jesucristo. ¿Y quién mantiene eso? El Espíritu Santo. Jesús nos dejó, pero dijo que va a regresar, y antes de partir dijo que iba a dejar a su Espíritu Santo. Pero su Espíritu Santo, ¿sabes? Ya no iba a habitar en aquel templo hecho de piedra que ya habían tirado 2 veces, ni en aquel tabernáculo que ya no existía. Ese Espíritu Santo iba a descender directamente en la creación de Dios, en los corazones de aquellos donde el Señor tocó la puerta y le permitimos que entrara. Y a partir de ahí, si tú en algún momento pensaste que tu cuerpo te pertenecía, temo decirte que no. El Señor vino y reclamó lo que era suyo: tu cuerpo, tu vida, tu pensamiento, tu alma, tu espíritu. Y entonces a partir de ahí es por eso que Él hace todos estos cambios en nuestras vidas. En Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué parte hay de ti que no le pertenezca a Dios? Quizás tú sigas pensando que hay alguna parte, ¿no?, en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, que digas: esto, Dios, sigue siendo mío, sigue siendo privado. Pues déjame te digo que no. Aunque tú le hayas puesto llaves y candados, si el Espíritu Santo ha venido a tu vida, Él ya tomó todo el edificio, todo, desde el sótano hasta las partes más altas. Aquellos lugares donde hay tuberías, aquellos lugares donde escondes cosas, aquellas bodegas. Yo trabajo en un hospital y les puedo decir que después de 11 años que llevo trabajando ahí, sigo encontrando lugares que yo no conocía. Es decir, cuando el personal de, por ejemplo, de estas brigadas de higiene, de recursos humanos, nos invitan a ver qué hay, o simplemente andamos papaloteando en algún lugar hablando con el teléfono y de repente ya nos perdimos en el hospital, sigo encontrando lugares que yo no conocía. Imagínate el Señor, las sorpresas que a veces se debe de llevar cuando entra a este que es su templo y empieza a decir: aquí también hay que hacer composturas. Cada uno de nosotros entonces debe recordar esto: somos el templo de Dios. Si hay algo en tu vida que todavía no te afirme que tu cuerpo es el templo de Dios, te invito a que te acerques, a que preguntes, a que ores con el Señor, a que vengas con los ancianos, con los pastores, para que te instruyamos y te llevemos a esa parte en la que vas a hablar con Dios y vas a reconocerte como ese edificio. En las semanas anteriores hemos hablado de cómo tomar decisiones desde el corazón de Dios y hemos hablado de muchas cosas. La salud es con lo que queremos cerrar en este momento esta serie de prédicas, porque viene a concatenar muchas de las ideas que hemos estado viendo. Finanzas. ¿Qué dijo Josué? Somos ministros de las finanzas que Dios nos da. Tus dones y tus talentos son parte del tesoro que Dios te da y que tú debes de cuidar. Tu trabajo debes de ejecutarlo con amor y por amor a Dios. Debes de tener excelencia, debes de pedir sabiduría y debes de regirte bajo los principios del Señor. Parejas. Cuando tú vayas o tú quieras buscar a la esposa para tu Isaac, tú misma, implica que debes de valorar de qué están llenos tus camellos y no debes de vaciar tus camellos en cualquier parte. Relaciones personales. Tienes que ser fraterno, tienes que ser amoroso, tienes que perdonar a las personas y sobre todo tienes que crear esta relación o esta comunión, sobre todo entre los hermanos. Tomar decisiones desde el corazón de Dios implica una cosa muy sencilla y muy difícil al mismo tiempo. Implica conocer el corazón de Dios. Si tú no te has tomado este tiempo
de aventarte este viaje, de conocer el corazón de Dios, seguir estos principios, reconocerte como ministro, actuar bajo los principios de Dios, el amor, la sabiduría, va a ser muy complicado. Cuando tú descubres todo lo que implica ser Dios, todo lo que es Dios, entonces anhelas tener parte de eso, no porque te vayas a convertir en Dios, sino porque Él comparte esos atributos con nosotros. Hay algunos y hay otros que solamente son para Él. Entonces necesitamos cumplir ciertos requisitos para seguir tomando estas decisiones conforme al corazón de Dios. Primero, hay que hacer una confesión de fe. Por eso es que nosotros seguimos hablándole a la gente. Por eso es que si la enfermedad o la pérdida de la salud es una oportunidad para que la gente se acerque a Dios, es tu oportunidad para que tú cumplas la gran comisión que tenemos: ir a hablarles del poder de Dios. Yo estoy seguro que en más de una ocasión, a muchos de ustedes que los conocen como cristianos, cuando alguien ha tenido problemas cercanos a ellos, bueno, personas cercanas a ustedes que han tenido problemas, vienen y les dicen: oye, que en tu iglesia oren por mí, pídele a Dios que me ayude y me sane de esto, pídele que mis laboratorios salgan bien, pídele que la tomografía salga limpia. A mí Dios no me hace caso, pero a ti sí. Algo ve la gente en ustedes, ¿y saben qué es? Ven al Espíritu Santo, ven ese templo que es perfecto, donde habita el Espíritu de Dios, y por eso se acercan a ustedes. Entonces no pierdas la oportunidad de que esa persona no solamente reciba una ayuda de tu parte, háblale de Dios, porque ese va a ser el primer requisito para echarse ese clavado en el corazón de Dios. Segundo requisito: déjate llevar por la guía del Espíritu Santo. Él ya llegó a tu vida, Él ya llegó a ese edificio, Él habita en todo el edificio. Él va a conocer y va a ir reconociendo cada una de esas áreas. Pero si tú no le permites entrar, va a ser muy complicado. Él de todos modos va a romper la puerta, y si no, va a ser una. ¿Cuántos de nosotros no nos ha costado precisamente que destruya el Señor una pared para poder entrar a esa área de nuestra vida que ha sido difícil poder confesar? Pero cuando Él entra, sacude todo, limpia todo, y esa área deja de doler, esa área se cura. Entonces, déjate guiar por el Espíritu Santo para que pueda continuar el trabajo de Jesucristo en tu vida. Mientras cumples estos requisitos, no debes de olvidar algo. ¿Para dónde debemos voltear a ver nosotros? ¿Al problema, en horizontal, o hacia Dios, hacia lo alto? Nuestra mirada debe de estar puesta en los cielos, no en lo terrenal. Cuando nosotros nos preocupamos más por lo terrenal que por lo celestial, es cuando vienen muchas depresiones, muchas tristezas, muchas dolencias y muchos sufrimientos. Y vas a decir tú: dijimos salud, sí, pero quiero que entiendas que la salud va más allá de lo físico. La salud no solamente es esto que ves en este momento. La salud espiritual primero tiene que voltearse a ver en lo alto, y luego tiene que verse en lo físico. Si tú quieres ser sano físicamente, entonces tienes que voltear a ver a Dios. Si la gente no voltea a ver a Dios y voltea a ver el problema, la enfermedad, la situación, entonces va a perder. Y va a perder mucho tiempo, porque no va a poder ver el rostro de Dios resplandeciendo en su vida. No se va a saber ese santo o esa santa que es apartada o apartado para Dios. Como les dije, nuestro físico fue planeado perfectamente por Dios. No hay nada en tu cuerpo que Dios no haya puesto ahí. Y si lo ha puesto es por un propósito. Y si hay que cambiarlo, o hay que restituirlo, o hay que hacerlo, créeme, Dios también sabe que eso iba a suceder. Entonces, no hay problema con tu cuerpo físico, porque tu cuerpo físico no le importa al Señor en este momento. A Dios le interesa tu corazón, porque la carne pecó y la carne se transformó de aquel ideal que fue hecha por Dios. Por eso en la segunda venida de Cristo,
cuando Él regrese, seremos tomados en el cielo, dice la palabra, y nuestro cuerpo físico, quien esté muerto, resucitará, y quien esté vivo, se elevará a los cielos y serán glorificados los cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que restituiremos el cuerpo, el alma y el espíritu para estar así, pero en la presencia de Dios, de manera adecuada, a su imagen y a su semejanza. Entonces, no perdamos de vista que ese plan Dios nunca lo ha quitado de su mente. Tomará su tiempo. Al hablar de salud, ¿cuál es el mayor problema que tenemos? Es el mayor miedo que tenemos de hablar de salud. Porque hablar de salud a veces es muy sencillo. Cuídate, no hagas esto, no te tomes aquello, duerme, descansa, que son puntos que vamos a ver. Pero ese no es el mayor problema de perder la salud. El mayor problema de perder la salud es que la gente piensa que se va a morir. ¿Y qué crees? Todos vamos a morir. Está instituido, dice la palabra, que el hombre muera una sola vez y después de esto venga el juicio. Si tú naciste, hay algo que se va a cumplir en algún momento. Vas a morir. Entonces, ¿por qué tener miedo de algo que ya sabemos que va a suceder? Porque nos aferramos a lo que estamos viendo, a lo físico. Y no nos aferramos o nos preocupamos por las cosas que están en lo alto. La salud es algo que tenemos que voltear a ver hacia el cielo, como les digo. Al morir, ¿a dónde voy a ir? Esa es la gran pregunta que muchas personas tienen. Por eso tienen miedo. Porque piensan que se van a ir al infierno o que se van a ir al cielo. Y entonces están en la disyuntiva de ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo y no irme al infierno? Porque me han dicho que en el infierno hay llanto y crujir de dientes. Y en el cielo todo es hermoso, todo es paz, todo es descanso. ¿Qué prefiero? ¿No? Y hay gente que dice que prefiere irse con las diablitas, ¿verdad? Los diablitos. Y hay gente que dice que prefiere tener acá su aureola en el cielo. Nosotros como hijos de Dios, como coherederos del reino, ¿a dónde queremos ir? Al reino. Pero recuerda que el reino ya está aquí. Queremos ir al reino celestial. ¿Sí? Romanos 6:23 dice: mas la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hablar de salud es hablar de perder la salud, es hablar de perder la vida. Y como estamos tan preocupados por lo que sucede en el mundo hoy en día, se nos olvida lo que va a pasar después, o no lo queremos ver. Este tema para mí es importantísimo porque es a lo que yo me dedico. No solamente al cuidado de la salud, sino yo trabajo en esa área, en el área de las defunciones, en el área de la muerte, en el área donde hay que ir con una familia y dar la peor noticia que puedes recibir en ese momento, que es que tu familiar se ha muerto. Les digo yo, donde toda la esperanza se acaba. Y sin embargo, mi área es la donación de órganos. Esa persona o su cuerpo puede ser la esperanza para alguien más. Es decir, fíjate, aún con nuestra muerte, las cosas pueden valer la pena. ¿Y qué más? Que no solamente sea para personas en este mundo que se quedan, sino para nosotros mismos cuando partamos al cielo. No debemos olvidar las palabras que dijo Cristo en Juan 11, 25 y 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es muy sencillo hablar de salud, porque tenemos que perder el miedo de perderla, porque vamos a perder la vida. Si tú crees en Cristo, tu vida está ganada, tu salvación está asegurada, tu salud espiritual y física futura tiene un lugar en el cielo. Pero bueno, a lo mejor eres de los que dice: pues no me quiero esperar tanto, ¿verdad? Yo quiero servir a Dios, yo quiero adorar a Dios, yo quiero proclamar su palabra, quiero tener buenas finanzas, quiero tener una pareja, quiero tener un buen trabajo, quiero tener relaciones sanas. Pero si no estoy saludable, ¿cómo las voy a tener? Imagínense a una persona con alguna discapacidad. ¿Y qué creen? Aún en ellas Dios les habla.
y es más fácil que esas personas, aún en medio de su discapacidad, llegue la palabra de Dios y la acepten mejor que cualquier persona que esté en todos sus sentidos. La salud es un don de Dios, y como todo don tenemos la obligación. Si tú ya eres un cristiano, porque esta prédica es para cristianos, si tú ya eres un cristiano, tu obligación es cuidar tu salud, es cuidar el templo de Dios, es adorar a Dios, porque estamos hechos para adorarle. No solamente cantar, con tu trabajo, con tus finanzas, con todo lo que tú quieras, Dios debe de estar primero en todo. Si tú no haces eso, tienes muchos problemas, porque no estás tomando decisiones desde el corazón de Dios. Pero cuando tú ya sabes para qué estás hecho, cuál es tu propósito, va a ser muy fácil. Y entonces vas a decir, esta es mi responsabilidad, es mi obligación hacerla. Es muy padre tener cargos, tener un puesto, ser el favorito de mamá o papá en la casa, porque te da derechos, ¿no? Puedes llegar más tarde, puedes salir a donde otro hermano no puede ir. En tu trabajo ganas más. Si eres el que más habla con tus amigos, no, bueno, eres la fiesta, ¿no? Pero si eres el más callado, es el más intelectual, es el que más sabe, es el que más analiza. Pero si no estás sano, ¿qué va a pasar? Regularmente te relegan. Entonces, tenemos que saber que tenemos que ser administradores de ese don, de ese templo. Ahora bien, esto es lo que la palabra nos empieza a hablar entonces acerca de nosotros, de nuestro templo. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Si lo que te interesa también es la parte horizontal, digo yo, la parte aquí en la tierra. Bueno, para quienes estén en México, pues sabemos que existe algo que se llama la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud se estipulan los principios que rigen la protección a la salud, que ese es el derecho que tenemos. La salud es inherente al ser humano. ¿La tienes o no la tienes? ¿La gozas o no la gozas? Depende de tus perspectivas también, pero hay ciertas definiciones. Esa salud puede ser física, mental, emocional, ¿no? O cuerpo y alma, podríamos decir. Y la salud espiritual, pues para eso está la iglesia, para eso está la palabra de Dios. Este estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de una enfermedad, es a lo que se le llama salud. Por eso el tema de hoy no es la enfermedad, porque la enfermedad puede venir porque sí, te tocó. Así estés bien sano, te atropellan acá afuera y ya estás enfermo. Pueden ir por un virus. 2019, finales de 2019, llegó COVID a nuestras vidas. La salud puede ser consecuencia, la enfermedad puede ser consecuencia de un pecado. La enfermedad también puede ser porque Dios lo permite en tu vida. Entonces, la enfermedad es algo que puede llegar a nuestras vidas. Entonces, la enfermedad no es lo importante porque esa ya fue vencida, igual que la muerte, en una cruz. Lo importante es mantener entonces ese estado de bienestar. En México, el Estado tiene la responsabilidad de cuidar esa salud. Y entonces, por eso cuando yo les doy clase a mis alumnos de Derecho, les digo, lo primero que tienen que leer son los 466 artículos de la Ley General de Salud, que es un compendio más o menos de este lado. Porque si no entiendes, ¿no?, cómo debes de cuidar la salud, o el Estado cómo cuida la salud de los mexicanos, ¿cómo vas a decir que alguien es negligente? ¿Cómo vas a decir que alguien no está cuidando de su salud? ¿Cómo vas a acceder a reclamar algo al gobierno si tú no sabes cómo se debe de hacer? Bueno, entonces, por eso hablo mucho con mis alumnos de esta parte. Las personas, a pesar de que el Estado nos va a brindar los medios para cuidar esa salud, es responsabilidad de nosotros. Tu salud, tu obligación, el cuidado de tu templo, es tu responsabilidad. Ahora bien, eso no quiere decir que estés exento de enfermedades. Ojo, no con esto estoy diciendo que todos vamos a estar libres de enfermedades. Hay personas que pueden tener algún padecimiento y eso no es lo que son esas personas. El diabético, el hipertenso, el obeso, el hepatópata, decimos en medicina. No, es el paciente que vive con alguna condición crónica, aguda, etc. Pero eso no define a la persona. A ti y a ustedes nos define que somos hijos de Dios.
Entonces, es por eso que nosotros debemos administrar con amor, sabiduría, bajo los principios de Dios y sin andar vaciando nuestros camellos en todos lados, ¿verdad? Y creando buenas relaciones interpersonales. Hoy le llaman tu red de apoyo. Debes de tener una red de apoyo para el cuidado de tu salud, ¿sabías? ¿Por qué crees que no te paras a las 5 de la mañana a correr? Si eres muy estricto contigo mismo, lo vas a hacer, pero si no, ¿qué te falta? Una red de apoyo. Consíguete un amigo, una amiga, un vecino, salte al parque, ve a correr con alguien, ¿no? Y empiezan a tener esa afinidad, y te aseguro que ya después vas a tener ahí a tu compañerito, tu compañerita, se van a salir a correr, se van a echar el café, a lo mejor van a salir a comprarse ropita, se van a pasar, digo, lo veo con mis compañeros, con mis amigos que hacen deporte. Yo ahorita en ese punto, pues también, ¿verdad? Pero debemos de retomarlo y debemos de hacerlo. Los servicios de salud en México, por ejemplo, te dice que tienen la responsabilidad de cuidar 4 áreas. Perdón, 3 áreas, primero 3 áreas, que son la atención médica, la salud pública y la asistencia social. Depende de lo que necesite el paciente, es lo que vamos a darle. Me voy a enfocar en la atención a la salud, en la atención directa, ¿no? Porque cuando yo pierdo la salud, puedo decir que estoy enfermo o que requiero de alguna atención, ¿no? Entonces voy al médico. ¿Y para qué vas al médico? A ver, voy a que me cure, ¿no? Pero ¿qué crees? No es lo único. Hay 4 atenciones que debes de saber para poder ver tu salud ahí arriba y aquí abajo con ojos de Dios y tomando decisiones desde el corazón de Dios. Prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos. Y en todos, Dios pone las formas para que nosotros podamos cumplirlas. No solo la ley, estoy hablando ya de lo que Dios pone en su palabra. Entonces hablemos de estas 4 áreas de atención. Primero que nada, prevención. Debemos de vivir con prudencia y con obediencia a Dios. Si Dios te dice que este muñequito es el templo de Dios, que esa muñequita es el templo de Dios, pues ¿qué tienes que hacer? Cuidarla. Debes de alimentarlo, debes de ejercitarlo, debes de distraerlo, bien decía la pastora hace ratito, ¿no? Eso es importantísimo. Debes de crear relaciones personales. No te digo que tengas 100 amigos, ¿no? Hay gente que es muy callada, es muy conservadora dentro de su medio, y 2 o 3 personas son suficientes, pero hay que crear esas buenas relaciones interpersonales. ¿Cómo le vas a vender a alguien algo para que tus finanzas mejoren? Si no le hablas a la gente, si no te gusta salir, o a lo mejor te va a tocar inventar, ¿no? Entonces hay que ir viendo. Bueno, la prevención implica prudencia. Si yo sé que tengo la responsabilidad del cuidado de este estuchito, entonces hay reglas que tengo que seguir. Lo primero, eso es básico y todos lo tienen que recordar, es voltear primero al cielo. Buscar primero las cosas del reino y todo lo demás será dado por añadidura. Lo hemos dicho muchas veces, pero debe de quedarnos claro que lo primero que tienes que hacer al levantarte es: Señor, gracias por este día, gracias por un nuevo aliento, porque un día, ¿sabes? Vas a abrir los ojos y no vas a estar aquí y vas a decir: Señor, gracias porque he llegado a tu presencia. Qué fuerte, ¿no? Entonces tú decides, si estás aquí, damos gracias, si estás allá, también daremos gracias en su momento. Pero entonces ya te levantaste, ya diste gracias, ya oraste, ya leíste tu Biblia, a lo mejor ya hiciste tu devocional. Y luego tienes que desayunar. ¿Cuántos desayunan? Tienes que almorzar. ¿Cuántos almuerzan? Tienen que comer. Tienes la más complicada. Tienes que cenar. ¿Cuántos cenan? Tienes que dormir 8 horas porque el estuche se desgasta. Y se va a desgastar, porque nacemos, crecemos, nos desarrollamos y luego vamos para abajo. Entonces imagínate que si tú no cuidas este estuchito cuando tengas 60, 70 años, no vas a llegar a los 90, como bien decía la anciana Vivian el otro día, ¿no? Yo que viví 90 y tantos años, dijo, ¿no? 99. Entonces, 99. Entonces, ¿cómo quieres llegar a los 99 si a tus 30, vean, pancita, no hacemos ejercicio, no dormimos bien? ¿Cuántos durmieron 8 horas anoche?
Anoche sí. ¿Cuántos durmieron 8 horas toda la semana? Fíjense, ¿no? Y ahí se los dejo. Cosas muy sencillas que nos invitan a cuidar el templo de Dios, lo espiritual y lo físico. Proverbios 4:20 al 22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Cuál es la mejor medicina? La palabra de Dios. Siempre hay que llevarle a los enfermos la palabra de Dios. La sanidad va a llegar, si es que Dios así lo quiere, pero lo más importante es la palabra de Dios, porque entonces no estaremos pensando solo en el estuchito de este momento, sino estaremos pensando en lo que va a pasar en el cielo. La sabiduría que viene de Dios nos hace estar atentos a las cosas de lo alto. Por eso decía Josué, y por eso decía el Maestro Jesús: pidan sabiduría. ¿Cuántos de ustedes han pedido sabiduría en una oración? En ministración. Eso, muy bien. ¿Cuántos la han recibido? ¿Por qué no la hemos recibido? No estamos leyendo la palabra, no estamos siguiendo a la iglesia, no estamos consultando los libros, no estamos orando a Dios, no estamos en esa comunión. ¿Tú crees que Dios va a tirarles las perlas a los cerdos, dice la palabra? No, ¿verdad? Él le va a dar el pan de vida a sus hijos, pero sus hijos tienen que tener hambre. Por eso dice que Él vino a alimentar a esas personas que tienen hambre y sed. Entonces nosotros tenemos que ir a buscarlo todos los días para poder ser alimentados. Y entonces, siendo sabios, vamos a poder cuidar de nosotros y vamos a tener una prudencia y una obediencia a Dios, porque entonces vamos a cuidar este estuchito. Y ahora sí, dormirás tus 8 horas diarias, te alimentarás de forma balanceada, harás ejercicio, buscarás formas de relajar tu mente, harás ejercicio espiritual. Hay que ayunar. Ayunos, a mí me los enseñaron de 24 horas mínimo, ¿no? Por ahí dicen que a veces parciales, bueno, por algo se empieza. Jesús hizo ayunos de 40 días. Por ahí hay varios personajes que ayunaron 40 días. No te estoy diciendo que lo hagas, pero te estoy diciendo hasta dónde podemos llegar. Lee tu Biblia, que espero que ya vayan más, ya están creo que en el Nuevo Testamento, para los que están leyendo la Biblia en un año, si no mal recuerdo, o por ahí ya. Vacúnate. ¿Sabes cuántas personas fallecieron cristianas por no vacunarse en COVID? Pastores fallecieron. Sí, Dios nos da la sanidad, Dios nos aleja de todo mal mortífero, pero si Dios te está dando los medios, tú que quieres vivir otro ratito aquí, tómalos. Pero sí, a lo mejor los pastores, ¿verdad?, ya querían irse a la presencia del Señor y les pasó. El problema es que dejaron un relajo en sus iglesias. ¿Sabías que iglesias enteras se cerraron por esa situación? Tenemos hermanos dentro de la iglesia que llegaron porque sus pastores se murieron en COVID, porque no atendieron los medios que Dios estaba poniendo. La ciencia no es mala, los ojos de Dios están sobre la ciencia, ¿sabías? Dios permite los avances tecnológicos y sobre todo los de salud. Imagínate, ¿cuántas oraciones no debe estar recibiendo el Señor en todo momento de: Señor, sáname, Señor, cúrame, Señor, quítame el cáncer, Señor, quítame tal enfermedad? Yo creo que el 90% de las oraciones han de ir por ahí con el Señor. Y entonces dice el Señor: bueno, pues ahí está la mastografía, está el Papa Nicolau, ahí están las vacunas, ahí están los médicos de primer contacto. ¿Y qué hacemos nosotros? No los utilizamos. Entonces, prudencia. La primera parte para tener salud o tomar decisiones en salud desde el corazón de Dios es prevenir, y eso es tener prudencia y obediencia a la sabiduría de Dios. Prevenir no te va a exentar de la enfermedad, pero sí te va a dar herramientas para afrontarla. La persona que duerme bien, come bien, hace ejercicio, la enfermedad dura menos, el tiempo de dolor dura menos, las estancias en los hospitales duran menos, sus sistemas inmunológicos están fuertes. Y hay personas que aún con inmunosupresión, es decir, con algunos problemas a nivel del sistema inmunitario, salen adelante.
Hoy las personas que viven con VIH, por ejemplo, ¿sabías que no mueren? Hoy las personas tienen un tratamiento que es accesible, es gratuito en México. ¿Cómo lo puedes acceder si es que tú tienes esta enfermedad? Pues tienes que ser preventivo, tienes que ser responsable, ¿sabes? Este es tu chito. Entonces vas, te haces una prueba. Sale reactiva, vas y la confirmas, y vas y te dan un tratamiento que hoy te va a permitir vivir los 99 años que queramos vivir. ¿Sí? Hoy no estás exento de estar enfermo y no ser sano. Hoy tenemos muchas alternativas. Segunda situación, curación. Ya se instaló la enfermedad, ya perdí la salud. Ahora sí, ya estoy dado al traste. Lo que debemos de hacer entonces es buscar la sanidad de Dios con fe y en los medios que Él provee. Sí, oramos por los enfermos. Sí, ungimos a los enfermos. Sí, confiamos plenamente que Dios sana a las personas porque Cristo ya murió en una cruz y derramó su sangre. Sí, pero también existen los medios. Y a lo mejor los medios únicamente van a ser para demostrarle al mundo que Dios sigue siendo mejor que ellos. De verdad, yo me maravillo de las veces que llega un hermano y dice: tenía cáncer, oraron por mí, me arreglé cuentas con Dios, me hicieron la segunda tomografía, se fue el cáncer. Yo soy médico, ¿sabes? Yo me baso en evidencia científica para saber que eso que está haciendo, yo quisiera ver la tomografía, revisarla con mis radiólogos, ver los estudios de patología, pero no, porque el Espíritu Santo en mí me dice: yo lo hice, y si lo hice con Él, lo puedo hacer con más personas. Jeremías 30:17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Esto se lo dijo Dios a Israel, y si Él fue el sanador de Israel, esta promesa también es para nosotros. La sangre de Jesucristo, como lo he dicho, nos dio sanidad. Él ya sanó todas nuestras enfermedades, todas. ¿Te puede llevar una enfermedad a la muerte? Sí. ¿Te vas a perder? No. Dios ya te salva. Pensemos en lo de arriba. Al final de esto les quiero platicar una situación que yo viví. ¿Por qué me hace entender esta palabra? Isaías 53, 5 y 4, por eso, quédense despiertos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, lo decía hace ratito la alabanza. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya nosotros no vamos a tener ese mal, esa enfermedad. Ya está fuera de nuestras vidas. Te puede tocar, sí. Te puede matar, sí. Pero no te vas a perder. Esa es la diferencia con las personas que necesitan recibir esta palabra. Con las personas de allá afuera que tienen que recibir esta palabra de sanidad. Porque la muerte puede venir a ellos y entonces sí se van a perder. Porque se van a perder la gloria de Dios. Enfrentar la enfermedad es un acto de obediencia. ¿Cómo vamos a ser específicos, ¿no?, en mi oración si no sé qué tengo? Pastor, quiero que ore por mi salud. Ah, sí, claro, ¿por qué quieres que oremos? ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa? No, pues no sé, pero me he sentido bien cansado, veo borroso, ya no camino bien, me duele la columna. ¿Qué te dijo el médico? No he ido. ¿Y desde cuándo tienes esta dolencia? Desde hace 3 años. Pero justo hoy fue el día en el que yo dije: hoy tengo que pasar a que oren por mí. Ok, oramos por la persona, no les voy a decir que no. Lo hacemos, pero también le instruimos. Existen los medios. Ve al médico, vea que te revisen. Y ya que sepan, diga: es una asiática porque estoy pasadito de tamales, ¿verdad? Entonces, bájale a los tamales, ¿no? Y tu dolor va a mejorar, te van a dar analgésicos. Y entonces vamos a orar de manera más específica. Yo sé que hay palabra profética en las ministraciones y Dios nos muestra a algunas personas áreas específicas por las que orar por las personas. Pero eso lo hace Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Mateo 9:12 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Antes le dijo: mira, versículos antes. Y esto estaba refiriéndose a los publicanos y a los pecadores.
Los hijos de Dios no requieren un médico espiritual porque ya lo tienen. Pero los pecadores, los publicanos, sí. A pesar de ser hijos de Dios, seguimos cometiendo errores, seguimos siendo pecadores. La diferencia es que estamos justificados. Entonces sí requerimos de médicos, necesitamos ir a las atenciones en salud. Dios pone a nuestro alcance al personal de salud, tanto física como mental. Gracias a Dios, hoy en día, la salud mental está tomando relevancia. Es importante. Una persona deprimida, triste, ansiosa, con trastornos de déficit de atención, no es una persona que pueda llegar a estar en ese estado de bienestar completo. Por eso es importante acudir a diagnosticarlos y a tratarlos. Debemos usar a esos medios con sabiduría, porque usarlos no va en contra de la fe, chicos, hermanos y hermanas. Usarlos es utilizar las herramientas que Dios está poniendo a nuestro alcance. Nos da médicos, nos da tratamientos, nos da recursos para curarnos, y eso no es negar la fe, sino que es honrar a Dios con lo que Él está poniendo a nuestro alcance. ¿Le estás pidiendo salud? Dios te dice, aquí está el médico. No, pero yo quiero que tú me sanes. Sí, pero es que aquí está el médico. Yo mandé al médico. La forma en la que yo, Dios, estoy interviniendo es mandar. Sí, pero es que yo quiero que entonces a lo mejor Dios va a decir, es que estoy ocupado con el hermano de acá, pero por eso te mandé al médico, ¿no? Entonces, seamos obedientes, ¿no? Y utilicemos las herramientas que Dios nos da. Porque la salud física tiene un propósito, y esa es la gloria y la honra a Dios. Si tú no estás sano, no puedes cumplir el propósito para el que estás hecho: adorar a Dios. ¿Sale? Tercer punto, rehabilitación. Esto implica restauración y esperanza en Cristo. Hay enfermedades que a lo mejor se curan, ¿no? Deja de estar la parte aguda, la parte difícil, vamos a decirlo así, pero después viene la parte de la convalecencia, de tomarse ese tiempo para recuperarse. Te caíste, te fracturaste, te pusieron el yeso 3 semanas y después de eso tú ya quieres ir a correr un maratón, ¿no? No, tienes que ir con el terapista físico para que te diga cómo empezar a mover esos músculos que van a estar detenidos durante esas 6 semanas. Tienes que ir al médico para que te revise para ver si no hay una secuela, y tienes que empezar como chiquito, poco a poquito. ¿Sí? Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo hemos escuchado mucho, pero no es de un día para otro. En este caso de la rehabilitación, lleva su tiempo. La restauración no sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Después de una enfermedad moderada a grave, la rehabilitación siempre va a ser importante. Cuando es una enfermedad rápida, ¿no?, que se sana en un par de días, una gripa, tú ya te quieres ir al trabajo desde que sales del consultorio, ya tienen tu receta. Pero lo que necesitas, si tienes una enfermedad grave a moderada, es tomarte el tiempo. Cuando mis alumnos llegan y me dicen, doctor, es que no vine porque fíjese que me dio dengue y me incapacitaron 2 semanas y no le voy a poder entregar tareas y no hice el examen, yo, tranquilo, no hay problema. Hay prioridades, tu salud es una prioridad. Ve y atiéndete y descansa, y luego vienes y nos ponemos de acuerdo. No, pero es que yo quiero saber porque le puedo entregar los trabajos. A ver, págate. Ve y descansa. De mi parte, no sé de lo demás, pero de mi parte, no te preocupes, luego lo vemos. Es más, haces el tercer examen y lo que saques te lo pongo en el segundo, pero ve y descansa. ¿Por qué? Porque necesita un proceso de rehabilitación y de descanso. Después, Dios nos va a enseñar que la vida cristiana también es una continua rehabilitación. ¿Qué decimos que es la iglesia? El hospital de enfermos espirituales, ¿verdad? No volteen a ver a nadie. Pero tenemos salas, ¿eh? O sea, tenemos urgencias. Pregúntenle a la pastora a 3 de la mañana que nos están hablando por teléfono, 11 de la noche que llega el mensaje terrorífico de alguien, ¿no? De que ya le está pasando algo malo. Entonces estamos 24/7, ¿cierto? ¿No? Tenemos el área de medicina interna, ¿no?, donde hay padecimientos crónicos. Tenemos el área de cirugía. Pastor, me acaban de atropellar, me van a meter a quirófano, me van a operar.
Una oración, por favor. Claro que sí, como no. Ahorita ponemos a todos los de intercesión a orar a las 12 de la noche por tu cirugía de urgencias. Claro que sí, ¿no? O lo puedes programada. Tenemos el área de ginecología, ¿no? Aquellas personas que tienen algún problema ginecológico o que se van a embarazar. Y entonces pues, también oramos porque ese embarazo cursa. Tenemos el área de psiquiatría, de pediatría, tenemos el área de quirófanos, tenemos un sinfín de cosas en la iglesia, que también son áreas médicas espirituales que atender. Y lo hacemos porque tenemos al mejor doctor, que es Jesucristo. Amén. La rehabilitación entonces es un momento en el que la enfermedad ya pasó y la salud se va a recuperar. Puede que llegues al mismo punto de antes, ¿no? Donde no pasó algo mayor, tu salud se recupera casi al 100, pero hay otras situaciones donde te tienes que adaptar. A lo mejor te amputaron una pierna, a lo mejor una parte de tu cuerpo ya no funciona, y eso también te pone en una situación en la que estás acercándote más a esa situación que tememos al perder la salud, que es morir. Y también tenemos que cubrir eso. Confiemos en la promesa de que Dios restaurará lo que el enemigo quiso destruir. No te preocupes, tómate tu tiempo. La rehabilitación es esencial. Me acuerdo de alguien que decía que estaba lastimada el corazón y que no quería tener pareja, y durante 5 años no tuvo pareja. Cuando su corazón estuvo listo, cuando había una restitución y estaba rehabilitado, dijo: Fer, estoy preparada y estoy lista para volver a amar. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿no? Eso es algo muy bonito. Yo mismo he vivido esas situaciones donde he pasado cosas difíciles, muy difíciles, pero el Señor ha estado ahí conmigo, me ha curado, me ha rehabilitado. Y entonces yo he entendido que la salud es algo divino, es algo que viene del cielo. Finalmente, cuidados paliativos, que tiene que ver con una dignidad y un consuelo en la esperanza eterna. Salmos 23:4 dice, todos lo sabemos: aunque ande en valle de sombra, de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios mismo, siempre están en nuestro lado. Somos sus hijos de Dios. Él no nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros y va a estar cuidándonos aún en esos momentos en los que el momento final se acerque. Virginia Henderson es una enfermera cristiana y es considerada una de las pioneras de la enfermería moderna. Ella es pionera en investigación en esa área de la salud. Las expertas y los expertos en el acompañamiento de pacientes no son los médicos, es el personal de enfermería. Son los que están siempre al lado del paciente. Decimos los médicos que hacemos clínica. La clínica significa estar al lado de, al lado de la cama del paciente. Pero no estamos siempre así. Quienes verdaderamente están al lado del paciente es el personal de enfermería. Ellos son los que se enfrentan justamente a lo siguiente. Virginia Henderson decía: si puedes curar, cura. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Y si no puedes consolar, acompaña. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que el mismo Jesucristo hizo en el último momento de un personaje que estaba muriendo al lado de él. ¿Sí se acuerdan? Cuando Cristo fue crucificado, tenía uno de este lado y a otro de este lado. Ambos pecadores, robo, ¿no? Y también los sacrificaron. Pero ¿qué hizo Dios? Empezaron a hablar entre ellos y le decían: sálvate, tú que decías, tú que no sé qué, bájate de la cruz. A ver, no, que mucho, no, que sí. Y el de acá, uno de ellos le dijo al otro: momento, no hables de él así, porque él es el Cristo. Si puedes, ten misericordia de mí. Después le habló a Jesús, y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. ¿Qué quiere decir? Que el pecador, en el momento último de su vida, se arrepintió y Jesús le acompañó. ¿Tú crees que ese pecador, ese ladrón en la cruz, se había imaginado que Dios lo iba a acompañar hasta ese momento de su muerte?
Él dijo, pues ya van a matar, pues ya que me den una pedrada, yo creo que en ese momento y mejor hago más rápido, ¿no? No, querían que sufriera, ¿no? Y entonces lo crucificaron. Lo mismo que padeció Jesús, estaba padeciendo esa persona. Lo entendía perfectamente. La otra persona no lo entendió. Pero él, a pesar de estar ahí, adoró. Esa fue la actitud que hizo la diferencia. En medio de las circunstancias difíciles, acude a Dios. Él siempre va a estar ahí. Pero la consecuencia es que tu actitud debe de ser de adoración. Entonces debemos aceptar la voluntad de Dios si Él ha decidido que el punto final de nuestras vidas se acerca. Confiemos que lo que viene es mucho mejor. Dice Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá ya muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, cuando tengas esos momentos de valle de sombra de muerte, adora. Son los momentos más difíciles, pero son los momentos de mayor bendición, porque estás tú uno a uno con tu Señor. Jesús entonces prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo en medio del dolor, y por eso podemos experimentar su ternura y cuidado. Quiero cerrar estos 4 puntos y después dar las conclusiones con lo siguiente. Lo peor que te puede pasar en la salud es morir, pero lo mejor que te puede pasar al perder tu vida por Cristo es ganar la vida eterna. Amén. Allá afuera hay gente que lo necesita saber. Los que estamos aquí ya lo sabemos, lo vamos a experimentar. Por eso cuando hay un funeral de un cristiano, han ido a un funeral de un cristiano, hay alabanzas, hay alegría, hay tristeza, pero es lo menos. Porque esa persona ya está cara a cara con el Padre. Ya no necesita otra cosa más que disfrutar de la gloria de Dios. Pablo, al estar encarcelado y estar en peligro de muerte, decía: mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí es donde va la pequeña historia. Hace muchos años yo trabajé en un hospital en Cuautla, Morelos. Doy gracias a Dios por ese trabajo. Cuando yo salgo de ese trabajo, salí con algunos problemas, porque me demandaron, porque decían que yo me robé como 5 millones de cosas y todo lo metí en un Chevy y lo saqué. Ni Chevy tengo. Entonces, bueno, esa fue la demanda que me hicieron. Sucedieron cosas tanto extrañas. Para no caer en especulaciones, solo diré que de los 5 demandados que estábamos, 2 perdieron la vida en circunstancias bastante extrañas. Y eso a mí me generó mucho estrés, mucha ansiedad. Yo decía, no puedo salir a la calle, porque cualquier moto que yo veía o cualquier carro extraño que yo veía, que todos eran extraños, yo sentía que me iban a tirar un balazo, ¿no? Y entonces el miedo era que iba a morir. Y yo, no, Dios, todavía tengo muchas cosas que hacer. Todavía no encuentro el amor de mi vida, ¿no? Gracias a Dios ya. Todavía no estoy desarrollado plenamente en mi trabajo. Quiero servir más, quiero hablarle a la gente. En ese entonces ni siquiera era anciano de la iglesia. O sea, quiero conocerte más, pero me da mucho miedo morir, no quiero morir. Entonces una vez llegué yo mi mamá tiene un negocio de comida, y yo llegué y me dice: mamá, te veo muy mal, muy mal, muy mal. Y yo, es que me van a matar. O sea, si ya se echaron a 2, van a matar. Y mi mamá me dijo este versículo: recuerda que para nosotros el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Adiós enfermedad, adiós malos pensamientos. De verdad lloré ese día con mi mamá y le dije: tienes razón. ¿Y saben qué? Di un paso afuera en la calle y dije: Señor, donde me peguen el tiro, porque sé que donde me lo den, yo voy a estar en tu presencia. ¿Amén? Amén. Entonces, no hay que temer, hay circunstancias que nos van a suceder. La salud se puede perder en cualquier momento, pero es nuestra responsabilidad cuidarla. Tomar decisiones desde el corazón de Dios significa ser ministros de los dones y talentos que Dios nos da, ser receptores de la sabiduría de Dios y vivir bajo sus principios, saber dónde vaciamos nuestros camellos,
formar relaciones en amor, misericordia, fraternidad, gracia. Tomar decisiones de salud desde el corazón de Dios significa que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Debemos de vivir con prudencia, prevenir. Debemos de vivir con fe cuando estemos enfermos. Se dará curación o sanidad. Debemos de vivir con perseverancia y paciencia durante la rehabilitación. Y debemos de vivir con esperanza cuando nuestro fin esté cerca y necesitemos de cuidados paliativos. Recordemos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y cada paso que damos en el cuidado de nuestra salud debe de reflejar nuestra confianza en Él. Voy a finalizar con 2 versículos. Yo sé que he dicho muchos, pero de verdad llovían y llovían cuando hacía la prédica. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amados, yo deseo y le pido a Dios que sean prosperados en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿quieres salud? Tienes que hacer ejercicios espirituales. Si quieres salud física. Y Filipenses 4, de 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres tomar buenas decisiones desde el corazón de Dios? Acércate a Él. Pídele sabiduría, sigue sus principios, habla con Él. Muéstrale esos almacenes que tienes en el edificio, porque si tú no se los muestras, Él los va a tomar y te va a tomar por sorpresa. Y muchas veces eso también duele, pero no es un dolor difícil, es un dolor que hasta te sabe, ¿no? Como cuando es, ay, me está picando algo acá y hasta te doblas para alcanzarte. Bueno, no hay necesidad, el Señor va a alcanzar, te va a rascar donde necesites. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias primero que nada por todas estas palabras que nos has dado en estas series. Señor, permítenos viajar hacia el corazón, hacia tu corazón, Señor. Conocer tus atributos, conocer lo grande y maravilloso que eres, conocer lo poderoso, lo amoroso, lo sabio, Señor, lo paciente que eres para con nosotros. Permítanos aprender de esos atributos que puedes compartir con nosotros para poderlos también expresar. Permite que nuestros ojos siempre estén puestos en el cielo, puestas en las cosas que para nuestro corazón van a ser de beneficio. Que el alimento espiritual nunca falte en nuestras vidas. Que el alimento espiritual siempre sea ese alimento que nos fortalece y nos llena, Señor, de gran amor por ti y por tu ministerio para otras personas, Padre. Te pido, Señor, que nos permitas seguir tomando decisiones desde ese corazón, en cualquier ámbito de nuestras vidas, ya sea financiero, de trabajo, amoroso, de relaciones personales y en la salud, Señor. Todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu te pertenece, Padre. Tú nos has puesto un sello donde dice somos santos, somos apartados para ti. Permítele, Señor, a cada uno de mis hermanos llevarse todas estas palabras y aprender de ellas, Señor. Y que cuando ellos necesiten una ayuda, también puedan venir y solicitarla. Yo sé que tú nos vas a dar la paciencia, las palabras y la resolución a cualquiera de los problemas en esos ámbitos. Pero también permite, Señor, que cada uno de ellos haya aprendido en esta serie de prédicas lo que necesita para ir cubriendo sus necesidades en su vida. No solamente necesitamos leche espiritual. Hoy somos cristianos maduros, somos cristianos que estamos creciendo. Permítenos alimentarnos de tu palabra y fortalecernos y ser esos soldados que tú has preparado para la batalla espiritual. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén.